amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Hoy le damos la bienvenida a una colega, amiga desde Argentina, Karina Mariani. Mil gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Gracias, Maribel. Y a esta hora también le vamos a dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan desde el Super Chat y desde nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darle un especial agradecimiento a nuestras llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontán, a Camino, a Loli Espinosa y a la bella María Isabel Valencia. Muchas gracias por trabajar con nosotros día a día, por moderar los comentarios y por ser parte de este grupo de Sin Filtros. Hoy, como les hemos advertido a través de todas las vías posibles, ya que nos tienen silenciados en algunas de ellas, vamos a hablar sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta y cómo este modelo ha venido penetrando directamente todos los países, no solamente los de Europa del Este, Europa Central, estamos hablando que es todo, incluyendo pues a la bella Argentina, Salvador, Nicaragua, por donde ustedes se metan, por ahí está presente este proyecto. Vamos a ver qué beneficios trae para el ciudadano común, para un nicaragüense, para un argentino, para un brasilero. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué beneficios tiene el proyecto imperial de Xi Jinping? Y para ello tenemos a nuestro aliado de Sin Filtros Conosur, el profesor experto en seguridad regional, Julio Cirino. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Julio. ¿Cómo va? Bien, 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 apagando el teléfono para que no jorobe. Ok, entonces, bueno, yo creo que la primera parte de la discusión, y le saludamos a toda la gente, muchas gracias por esos mensajes desde el Super Chat y desde Twitch. La primera pregunta que yo quiero poner sobre la mesa, y ya Karina pues va a empezar a trabajar también este asunto, es que hemos visto cómo ha avanzado el proceso que se planteó de alguna manera el señor Xi Jinping, que tenía más o menos una estructura preparada para ello a nivel global. Hemos revisado su proyecto imperial, y aquí Julio lo ha explicado en varias oportunidades, pero cómo va traspasándose hacia América Latina y cómo logra penetrar. Quisiera que Julio nos explicara eso y, por cierto, también poner de manifiesto esos mecanismos que se usan para firmar contratos leoninos que posteriormente no se pueden los países salir de ellos. Y tenemos ejemplo Argentina, pero también a muchos otros países de la región que prácticamente están embarcados con los chinos y no hay forma de bajarse. Adelante, Julio. A ver, en primer lugar, para tratar de poner las cosas en equilibrio, ¿no? Este proceso de crecimiento regional de China, que no solamente se da en América Latina, también se da en África, también se da en grandes zonas de Asia, reconoce dos factores para mí muy importantes. En primer lugar, la propia intención política de China de crecimiento, lo que hemos denominado la intención imperial de China. Yo creo que lo hemos comentado aquí, Xi Jinping es la reencarnación del emperador de la China, con todo lo que eso significa. Es decir, su visión es la visión imperial, es la visión del denominado hijo del cielo, que así se le llama históricamente al emperador de la China, es el hijo del cielo. Y ese hijo del cielo es el que gobierna sobre lo que los chinos denominan la Tianxia. La Tianxia es nada más y nada menos que todo aquello que está bajo la bóveda celeste. Esa es la Tianxia. Entonces, ese es el basamento, digamos, el basamento histórico que muchas veces en comentarios y demás, medio aparece como que, bueno, esto Xi Jinping apareció medio de un huevo y no se sabe bien de dónde salió y es un chino que... No, señor, esto tiene que entroncarlo con la historia de China y con la historia de China tal vez
irse a 200 años atrás o a 300 años atrás, cuando es la China imperial, la China que por primera vez manda una flota completa prácticamente a dar la vuelta al globo. Entonces, esa es la China que vuelve a aparecer ahora. Y esto, digo, no tiene que sorprendernos. Hablo en términos globales. Después, si quieren, bajamos a América Latina. Pero lo primero que me parece que es importante comentar y comunicar entre nosotros y con nuestra audiencia es eso. China tiene muy clara una visión imperial. Alguien me dirá, bueno, pero ¿la va a poder llevar a la práctica? Bueno, no, pero un poquito. Yo no tengo la bola de cristal. Es decir, que va a intentar, de hecho lo está intentando, que le va a salir bien. Bueno, espere un poco, ya veremos. Hasta ahora no le ha ido mal, no le ha ido mal. Sin embargo, a los que nos ha gustado y nos gusta estudiar historia, sabemos que a veces la historia tiene la costumbre, buena o mala, de que de repente quiebra para un lado y sale algo nuevo. Sin ir más lejos, en un momento de la historia, alguien inventa una cosa que se llama arma de fuego y alguien en China descubre que la pólvora moviliza las armas de fuego. Bueno, y se juntan 2 más 2 y da 4. Entonces, creo que esto es el antecedente de lo que podemos charlar hoy. Y de alguna manera lo quería dejar puesto sobre la mesa para partir nuestra charla sobre una base sólida, en el sentido de decir, mire, lo de China no es ni un invento, ni una cosa de nuevo. Alguien me puede decir, pero le va a salir bien, le va a salir mal. Espere un poquito, ya lo vamos a ver. Hasta este momento no le está saliendo mal. De hecho, no le está saliendo mal. Bueno, pero va a confrontar con Estados Unidos, no va a confrontar con Estados Unidos, la Unión Europea se va a meter, no se va a meter. Bueno, vamos despacio. Son procesos que se están desarrollando y esto para mí es lo que lo hace apasionante, ¿no? Es que la película se está desarrollando frente a nuestros ojos, ¿no? Así es. Esto digo para empezar la conversación o la charla. Así es, y en la medida en que se va aprendiendo, se va conociendo el modelo chino, en esa misma medida van surgiendo muchas preocupaciones. Karina me estaba hablando antes de que entráramos en vivo sobre las grandes preocupaciones que ella ha empezado a notar. Así que adelante, Karina. Bienvenida una vez más. Sí, a mí me gustaría que explicaras y que charláramos un poco respecto de cuál es ese modelo chino, porque me parece que no está tan claro. Nosotros conocemos algunos ejemplos muy patéticos, como el caso de Sri Lanka, como el caso de Kenia. Hay un montón de casos. Hay un modelo particular chino. Cuando estamos hablando del intercambio de los países de la América Hispana, o de África o de algunas zonas de Asia con China, no estamos hablando del libre flujo de bienes, servicios y capitales. Estamos hablando de un modelo particular que tiene características particulares y que hasta ahora se ha presentado con te diría con una obsesión, con un énfasis chino por un tipo específico de inversión que es la inversión en infraestructura, la inversión energética y muy por atrás, y es la segunda pregunta que quiero mechar dos en una, muy por atrás, el tipo de inversión en países, porque estamos hablando de países en general ahogados económicamente, con muy pocas salidas dentro del marco del libre mercado, con gobiernos de una calidad democrática de dudosa a mala, y que no tienen que ver esas inversiones en alimentos, sino, digamos, la inversión tradicional que suelen tener las fundaciones o las ONGs de occidentales, sino que estamos yendo a inversión específica que sirve para esta ruta de la que estaba hablando Mabel, que es una inversión en carreteras, puertos, energía, con condiciones que vos, Julio, seguramente las vas a poder explicar mejor, y en países
con unas condiciones también que presentan un patrón. Me parece que si explicamos el modelo, obviamente tiene matices, cada país es distinto, pero si explicamos el modelo se va a entender mejor por qué abrimos tanto los ojos, por qué prestamos tanta atención a este avance del que estabas hablando, aparte de que les está saliendo tan bien. Demasiado bien, diría yo. Adelante, Julio. A ver, lo primero que les voy a comentar, más de uno se va a sorprender. En la estructura imperial de China de Xi Jinping no existe la propiedad privada. ¿Cómo me va a decir alguno? Pero si hay empresas de acá, de allá. Es verdad, las hay. Y esas empresas, que son cantidad y están dispersas por todo el planeta, aparecen como empresas privadas. Entonces, ¿cómo es este tema? Y esto creo que es un punto de partida que no se puede obviar. Mire, usted tiene que tomarse la molestia de agarrar una empresa privada, entre comillas, china, y mirar la composición de su directorio, del board de directores. Y va a descubrir dos cosas. La primera es que ningún miembro del board de directores de ninguna empresa china puede llegar a serlo si no es miembro del Partido Comunista Chino. Y acá vale una aclaración, porque alguno me dirá, bueno, perdón, me afilio al Partido Comunista y se terminó, ya está, listo. En 5 minutos tengo el carnet. No. La aceptación de una persona como miembro del Partido Comunista Chino es un proceso que puede demorar meses, si no años, y que de repente funciona o no, en cada caso individual. Entonces, cuando uno piensa, bueno, todos los millones de ciudadanos chinos son miembros del Partido Comunista Chino, no, muy por el contrario, una minoría es miembro del Partido Comunista Chino. Y esto hay gente que todavía no lo ha visto. Entonces, este es un dato inicial que sirve como punto de partida para decir, bueno, ahora, siguiendo un poco el razonamiento de Karina, vamos a ver qué pasa entonces con la empresa privada. Bueno, la empresa privada, la pregunta es, ¿qué tan privada es la empresa privada? Cuando por el sistema legal chino, en primer lugar, en toda empresa tiene que haber representantes del Partido Comunista Chino como parte del directorio de la empresa. Y alguien me dirá, bueno, pero usted dijo recién que los miembros del directorio tenían... Sí, además de la representación oficial, vamos a suponer que esa empresa tiene 5 miembros en el directorio. Bueno, los 5 miembros tienen que ser miembros del Partido Comunista Chino, pero además hay un X número, dependiendo del tamaño de la empresa, un X número de miembros del directorio que van ahí en representación del Partido Comunista Chino. Entonces, cuando uno analiza la empresa y dice, estoy haciendo negocios con una empresa privada china, 100% privado, mire, yo lo más que he descubierto privado en China es un kiosco de panchos. Y así todo tiene que tener la bendición del partido, si no, ni kiosco de panchos. Entonces, digo, esto lo digo en broma, pero lo pienso en serio. Esta es la realidad, este es el punto de partida para entender el funcionamiento de la economía china cuando la comparamos con la nuestra, con las del mundo occidental. Son estructuras completamente diferentes, que funcionan completamente diferentes y donde además, y con esto termino, y donde además, acuérdense ustedes que pueden tomar cualquier empresa en el mundo, de Francia, de Venezuela, bueno, de Venezuela no se lo recomiendo, pero de Colombia, de donde quieran ustedes,
y van a ver que esa empresa se rige por sus normas de acuerdo con la legislación que en cada país está vigente. Esto es como funciona. Bueno, en el caso chino es diferente, porque se rige de acuerdo a las normas que le fija el Partido Comunista Chino. Y como fuera del Partido Comunista Chino usted no puede tener una empresa, entonces esto le da una estructura empresaria y una estructura de negocios diferente a la del resto del mundo. Esto hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que lo entendió cuando llegó a China y se dio la cabeza contra la pared, entonces ahí lo entendió, sí, que es un esquema diferente. Entonces, yo creo, Karina Maybor, yo creo que ese es el punto de partida de nuestro análisis. Entender esa estructura política, porque el otro tema es que si hay algún lugar en el mundo donde la política va a estar por sobre la economía, es en China. ¿No? Eso definitivamente. También, Julio, hay que destacar un aspecto importante, y es el hecho de que ese proyecto, la Franja y la Ruta, que ya tiene un tiempo en proceso, no es fácil pararlo, no creemos, porque lo que es la contrapartida a la Franja y la Ruta no existe. Y hay algunos países que más o menos están claros, pero el grueso, y particularmente si nos ubicamos en el hemisferio occidental, están penetrados. En Europa hay muy pocos países que le pueden decir que no a China. Y en América Latina ni hablar. Tenemos a Brasil con una relación muy estrecha. Tenemos a los chilenos, que hay políticos, incluso de la democracia cristiana antigua, que ya no sabemos si existe. Después de lo que vimos hoy en Chile, no creo que existe, y si existe están en el exilio. El hecho de que los mismos demócratas cristianos o las personas que eran amantes de la libertad y la democracia y tienen una larga trayectoria en eso, hoy en día defienden la relación con China. Tenemos el caso mismo en Colombia, bueno, en Venezuela prácticamente Xi Jinping es el dueño de Venezuela, bueno, se lo pelea ahí un poquito con Vladimir Putin, pero ¿cómo se puede hacer un paro? O sea, es muy tarde. Vemos, por ejemplo, Julio, en El Salvador, que a los chinos se les ocurrió construir una biblioteca. A ver, ¿para qué quiere China una biblioteca en El Salvador? O por ahí en otros países que también están construyendo bibliotecas. No es muy difícil conseguir la respuesta. La aceptación, la venta del modelo chino desde la edad preescolar hasta la universidad. Y aquí en Estados Unidos, lamentablemente, también, particularmente en la ciudad de Nueva York. Entonces, este proyecto avanza económicamente, comercialmente, buscando todo lo que es la parte de los recursos naturales, de los cuales pues América Latina es rica, pero adicionalmente a ello necesitan lavar el cerebro para penetrar al colectivo y que nadie se queje de que los chinos son los dueños del mundo, ¿no? ¿Vamos bien por allí, Julio? Sí, definitivamente vamos bien por ese camino. Yo creo que, digamos, si quisiéramos hacer un orden lógico para el análisis que compartimos, yo creo que, como siempre suele suceder, ¿no? Hay que empezar por entender lo político, porque no lo digo yo, lo dijo Aristóteles, ese señor algo sabía. Entonces, lo político va a ir por delante. Hoy hay mucha gente que se entusiasma con decir, no, bueno, pero el análisis económico, bla, bla, bla. Sí, perfecto, tiene sustancia y tiene importancia y todo lo que usted quiera. Mientras que usted entienda que si hay un lugar en el mundo donde la economía está subordinada a la política, es en China. Es el ejemplo de la política que subordina a la economía. Toda la economía china está subordinada a la política y los ejemplos están constantes. No lo ve el que no lo quiere ver.
cree que, bueno, la empresa tal de origen chino hace negocios y entonces yo puedo hacer negocio con la empresa china. Sí, ninguna duda, usted puede hacer negocio y si puede hacer negocio, hágalo y que le vaya bárbaro con el negocio. Pero tenga presente que detrás de ese negocio está el Partido Comunista Chino. Y eso es lo que hay gente que le cuesta entenderlo. Porque me dice, yo hago negocio con, no quiero hacer nombres, pero con una empresa cualquiera de Occidente y bueno, y ya está, hice negocio con esa empresa. Bueno, cuando usted hace negocio con China, se encuentra, y tengo cantidad de ejemplos de empresarios que a lo largo del tiempo he conocido, que han llegado a querer hacer negocio con China y se han encontrado con surprise, esto no era tan como yo pensaba. Bueno, creo que eso es un poco la realidad hoy de tratar con China. El problema, la pregunta que nos queda flotando es, ¿podemos hacer algo o no? Yo creo que esa es la pregunta que queda flotando, ¿no? Y si podemos hacer algo, ¿qué? Eso te pregunto, a ver, Karina, ¿tú crees que se puede hacer algo? O todito, bueno, prepárense porque vamos a tener que aprender a hablar chino y a empezar a comer arroz. Karina. Hablando de aprender a hablar chino, vos sabés que de parte de la inversión china, por ejemplo, para dar un caso, el de Kenia, hay universidades donde ya es obligatorio el estudio del mandarín. La penetración, China ha hecho algo muy interesante, que es un marco de penetración cultural, te diría soft, pero no tanto. Ahí, Julia, te quiero preguntar también otro tema más, que son los centros Confucio y los espacios universitarios y de cultura, en donde China va haciendo esa penetración de la que hablaba Maybor. Pero por otro lado, quiero destacar otra cosa respecto de lo que hablaba Julio. Voy a hablar del caso del famoso puerto de Sri Lanka, que es un proyecto de obra pública para los argentinos, para toda la región, porque nosotros estamos penetrados por la corrupción, el famoso mecanismo de la obra pública, con la que se financió el Foro de San Pablo desde los principios de este siglo, y donde no han quedado casi mandatarios pertenecientes o que suscriben a este foro que no estén de alguna manera implicados en casos de corrupción respecto de la obra pública. La obra pública es un mecanismo fenomenal, no es un mecanismo de libre comercio. ¿Estamos? En el caso de Sri Lanka, de nuevo, un gobierno que corrupto, que necesitaba para hacer campaña y además para enriquecerse de la obra pública, va al gobierno chino a pedir un préstamo impagable, que es otra característica. Son proyectos que no son préstamos que no se pueden pagar, de gobiernos quebrados. Además, no son proyectos que sean productivos. El caso de este puerto era un puerto que estaba muy cercano a un puerto que estaba funcionando y que estaba bien. O sea, todos los estudios de rentabilidad y de viabilidad de este proyecto decían que no iba a servir y efectivamente no sirvió. Es un puerto al que no van los barcos. Entonces, ¿qué decía Julio y que me parece fundamental esto como ejemplo? ¿Era un proyecto comercial? No. ¿Qué pasó? Obviamente no pudieron pagar. Cuando se quiso reestructurar la deuda, Beijing dijo, no, acá no se reestructura nada. Se quedaron con el puerto por 99 años sin haber pagado, o sea, igual tienen que pagar. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué le sirve? Y eso lo podés explicar, Julio, vos mucho mejor. ¿Para qué le sirve? A Sri Lanka no le sirve para nada. El puerto de eso es una payasada que no les sirvió, que los endeudó, los dejó peor con una deuda multiplicada y además ese puerto no sirve. Pero sí le sirve a China, que tiene ahora una competencia con India, con un puerto que manejan ellos por 100 años, que además se relaciona con una serie de rutas, aeropuertos, una ciudad, una cantidad de hectáreas alrededor de ese puerto y la intención de construir ciudades manejadas, y este es el otro tema más, te estoy tirando muchos temas, Julio, perdóname, que tiene que ver con, que decía Maybor, bueno, ¿esto les sirve? Llevan, no sé, trabajo, mano de obra, inversión. Finalmente, la gerencia de todos esos proyectos la maneja el Partido Comunista Chino, miembros del Partido Comunista Chino.
Entonces, ¿cuál es el beneficio final? ¿Y quién gana quedándose con estas estructuras que no son comerciales? Ahora sí, te tiro la pelota, Julio, te dicen muchas preguntas a la vez. Sí, y la mano de obra tampoco es local, ¿ok? La mano de obra es china. Adelante, No, Julio. ¿sabés qué? Perdóname, Maybor, puede Dale. llegar a ser lo poco calificado, repitiendo, si querés, el viejo modelo colonial, pero la gerencia de eso, o sea, la posta no, de ninguna manera es mano de obra local. Sí, no, en el caso de El Salvador, que hemos concluido un proyecto ahora, es China la mano de obra, un porcentaje superior. Adelante, Julio. Vamos por partes, como decía Descartes. Yo voy a tratar de seguir el comentario de Karina. En primer lugar, Occidente en general, nuestros países, por su dinámica, particularmente, te diría yo, en el siglo XX, lo que los ha caracterizado desde el punto de vista político es el cortoplacismo. Es decir, la idea que de alguna manera algunos dicen, bueno, pero esto es culpa de la alternancia democrática, si no hubiera alternancia democrática, entonces la continuidad estaría garantizada. Mire, yo no sé, pero creo que si no hubiera alternancia democrática sería peor todavía. Pero bueno, ese es un tema a discutir. A lo que me refiero, Karina, es a que China tiene la gran ventaja, por lo menos durante el gobierno de Xi Jinping, porque ahí hay otro interrogante. Xi Jinping se ha coronado, entre paréntesis, emperador sin fecha de finalización, ya eso quedó claro, ¿no? Porque antes ustedes se recuerdan que los jefes de Estado chinos tenían un periodo después del cual eran reemplazados, etcétera, etcétera, conocen la historia. En el caso de Xi Jinping, parecería que Xi Jinping vuelve, y con esto, perdónenme que vuelva a la historia, vuelve a la historia del emperador de la China. El emperador de la China terminaba su mandato cuando se moría. Mientras tanto, él era el emperador de la China. Me da la impresión de que Xi Jinping se ve a sí mismo como la reedición del emperador de la China. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba comentando recién Karina? Tiene que ver con el sistema de planeamiento a largo plazo y a larguísimo plazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene China de ventaja sobre nosotros? Tiene un gobierno centralizado. Por supuesto, después podemos hablar de las libertades individuales, del respeto por el individuo, podemos hablar de todo lo que queremos. Yo estoy hablando de China con la asepsia de un cirujano, es decir, no juzgo, describo. Entonces, estos señores tienen una cosa que nosotros se nos da mal, la estabilidad política. Entonces, cuando hablamos del tema de China, en lo que planteaba recién Karina, está el tema del cortoplacismo y del largoplacismo. Lo que diferencia a China en ese sentido es la posibilidad de planear en el largo plazo. Karina mencionaba casos en África, casos conocidos, sin lugar a dudas, casos muy importantes, donde descubrieron que, por un lado, la corrupción, por otro lado, la presencia china, dan un marco, digamos, un marco político, donde, bueno, resulta que se hacen cosas que no son necesarias. El ejemplo de Karina, muy bien tomado, el puerto que se hace en un lugar donde no es necesario, o se hacen cosas a un costo sideralmente más alto de lo que debería ser. Y fíjense que ahí hay otro detalle que es propio de las democracias occidentales, que es la competencia. Normalmente en una democracia occidental, de nuevo, no hagamos nombres, el país X llama a una licitación pública para una obra X y se presentan X cantidad
de oferentes de esa licitación. Dentro de China se presenta el Partido Comunista Chino, y no embromemos más, es así. Y ese modelo están tratando de trasladarlo como el modelo apetecible para el resto de los países que, como África o como América Latina, tienen serio problema de inversión, de falta de capital, problemas además tecnológicos, pero centrémonos en eso, en inversión y capital. Entonces, ¿qué dice China? No te preocupes, de la inversión me ocupo yo, del capital te lo pongo yo. Eso sí, el capital te lo voy a poner en yuan, es decir, en la moneda de China, con lo cual la moneda de China vas a tener que venir a morir al pie, porque si no la vas a cambiar en la casa de cambio de Chinchulín, porque en el resto del mundo no te va a funcionar. O te van a dar, como le está pasando a algunos países, te van a dar un X% menos del valor que vos después vas a tener que pagar. Entonces, esa metodología muy bien aplicada, es lo que está haciendo China en África, es lo que está haciendo en América Latina, y es lo que de repente lleva a jefes de Estado a cometer, yo no sé si calificarlo de errores, de lo que fuere, de falta de perspectiva, de desesperación política, llámelo como usted quiera, pero a un cortoplacismo de decir, bueno, hoy zafamos, mañana vemos. China en general y China, Xi Jinping en particular, perdón, es realmente el hombre que ve a mediano y largo plazo. Y esto es una gran ventaja. Es una gran ventaja, aunque en un momento pueda parecer que queda sobrepasado por los acontecimientos coyunturales de un minuto dado, donde uno dice, bueno, ahí perdió. Sí, cuidado, porque ahí perdió, tal vez porque no le importaba ganar ahí, porque estaba ganando acá, que era muchísimo más importante. Y que es el otro tema, y perdonen que dé la lata con esto, que es en China el manejo del factor tiempo no es el mismo que para nosotros. No es el mismo. Yo no lo califico, no digo ni que es mejor ni que es peor, pero digo, el manejo del concepto de tiempo, no del reloj, el reloj lo tenemos todos iguales. El concepto del tiempo no es el mismo en los países de Occidente que en los países que en el caso de China. Hay otro aspecto, Julio, que es importante destacar en esta discusión, y es que hay algunos expertos, algunos países que señalan, por ejemplo, con conceptos del siglo pasado, las nuevas alianzas que se están realizando en este siglo. Y también el tema de que, por ejemplo, Rusia y China no pueden aliarse de manera directa porque ellos tenían sus diferencias, o por ejemplo, China e Irán. China ha logrado un acuerdo con Irán de más de 400 millones de dólares en el marco de la franja y la ruta otra vez, haciendo un puerto que a lo mejor no lo van a usar, pero que tiene y le da a China un espacio geopolítico importante en el Medio Oriente. Y así podemos evaluar. Mucha gente ha dicho, bueno, la alianza que acaba de hacer Vladimir Putin con Xi Jinping no parece que pudiera concretarse si a Vladimir Putin le da por meterse en Ucrania o con cumplir sus objetivos. Pero hay otra visión que dice que no. Xi Jinping está apoyando a Vladimir Putin y tiene claro que es el panorama que se puede presentar y todo está enmarcado a la lucha contra Occidente. Quisiera que hablara sobre las alianzas y sobre las redes, porque esto no se puede explicar sin el concepto de redes. Adelante. Sí, no me quiero meter en el concepto de redes porque nos quedamos a dormir. Sí, digamos que la idea creciente cada vez más es que
no solo la economía, no solo la política están influenciados cada vez más por las redes. Y cuando hablamos de redes, no hablamos ni de la red de pesca, es decir, este concepto de la vida en red es un concepto que no tiene ni 50 años, me atrevo a decir que tiene menos, y que cada vez se hace más visible y más vigente, y que además, cuando usted suma redes más autoritarismo no democrático, tiene desde un cierto punto de vista la ecuación ideal. ¿Por qué? Porque usted tiene la operación en red que le permite decir, ok, enlazo esto con esto, con esto, con esto, total yo lo decido y lo planifico, hago la red y apunto a tal objetivo. Mientras que el occidental dice, no, le tengo que preguntar a Juan si está de acuerdo con Pedro, si están de acuerdo con María, si están de acuerdo con Josefina. Y de repente no. Entonces, la red no cuaja de igual manera en un marco autoritario. Y esto creo que es una, si ustedes quieren, está bien, lo que se pierde es la libertad, es otro problema, pero si ustedes quieren, esto es la, entre comillas, ventaja que tiene el sistema chino, que ahora resulta que el camarada Putin se está entusiasmando con entrar en un esquema parecido al esquema de China. Lo que pasa es que Putin se ve a sí mismo no como el emperador de la China, sino como el zar de todas las Rusias. El problema es si la economía de Rusia le va a dar para ser el zar de todas las Rusias y que lo tomen en serio. Este es el gran problema de Putin. No quiero entrar en eso porque nos dispersamos mucho, pero creo que es un tema sobre el cual vale la pena reflexionar, ¿no? Es decir, ustedes lo ven ahora, Putin, invado, no invado, invado, no invado. Bueno, personalmente creo que Putin se lo está pensando no una, sino 14 veces, porque yo lo dije los otros días en público, así que no me voy a desdecir ahora. Yo creo, sinceramente, y arriesgo un pronóstico, creo que si hay violencia en lo que está pensando Putin respecto de Ucrania, esa violencia va a ser por medio de la utilización de tropas especiales, de Spetsnaz, y no una cosa abierta que fuerce a Estados Unidos y a la OTAN a una reacción porque no se puede tolerar. Es decir, creo que en ese sentido Putin de tonto no tiene un pelo. Es decir, que él sabe que en una confrontación abierta con la OTAN y con los Estados Unidos se le va a complicar. Él podrá maniobrar sobre Ucrania, pero en el mediano o largo plazo se le va a complicar. También, y con esto termino, perdonen que dé la lata, pero con esto termino, también depende mucho de la personalidad que esté en la Casa Blanca. Es decir, este es el tema. Discúlpenme que pase la publicidad, pero si fuera Ronald Reagan el que está en la Casa Blanca, otra cosa sería. Pero bueno, así es, estamos claros en ese sentido. Adelante, Karina. Voy a aprovechar que trajiste a Putin a la reunión. Estábamos muy con Xi, poco con Putin. Hay algo que tiene que ver, que ustedes lo charlaron en el programa anterior, respecto de, bueno, qué le conviene a Putin y cuáles son la dinámica esta imperial de recobrar antiguas glorias y de alguna manera de vengarse de lo que él siente que fue el crecimiento de OTAN luego de la implosión de la Unión Soviética. ¿Vos podés trasladar, o te parece que es trasladable
la intención, que no es la misma y no es el mismo mecanismo, y obviamente no tiene ni el mismo poder, ni económico, ni militar, pero vos podés trasladar ese, ¿cómo decir? Esa revancha de Putin también a la injerencia que tenía la Unión Soviética en América Latina y eso que se perdió, porque de alguna manera vos tenés un retroceso, digamos, de esa injerencia o un alineamiento con los valores de Estados Unidos luego de la implosión, y Putin empieza como a cambiar eso. Y bueno, y vienen las relaciones con Venezuela, empieza el mismo Putin a tejer, de nuevo, no ideológico, porque de hecho hemos escuchado a Putin de alguna manera burlándose de la agenda progresista, burlándose de la agenda ecologista de Europa o de la agenda de género de Estados Unidos. No es una guerra fría del tipo ideológico, pero vos tenés la impresión de que ese revanchismo es también para recuperar la injerencia de lo que fue la Unión Soviética en América Latina. Sin duda, la visión de Putin es la recuperación plena del imperio de los zares. Esto lo digo en términos generales. Así como Xi Jinping es el emperador de la China, Putin es el zar de todas las Rusias y se ve como zar de todas las Rusias. Lo que pasa es que de repente el tema de Putin es que, para decirlo en criollo, usando una expresión muy argentina, de repente no le da el cuero, es decir, de repente no le alcanza, porque su poder militar, si bien es importante, no está, digamos, emparejado con su poder económico. De manera tal que, por eso digo, el caso de Putin hay que tratarlo en un contexto donde parecería, y subrayo el parecería porque no me atrevo a decirlo hoy con 100% de certeza, parecería que Putin ha dicho en este contexto, el mal menor es que yo me acerco a Xi Jinping. Las malas lenguas dirían se subordina a Xi Jinping. Obviamente Putin te va a decir de ningunísima manera, somos pares, y hacen toda la gestualidad de quien son pares. Pero cuando uno empieza a ver las estructuras económico-financieras de uno y las estructuras económico-financieras del otro, dicen, bueno, no son tan iguales. Cuidado. Esto me parece que es clave, Karina, para entender el proceso global. Yo tengo el vicio del historiador de querer entender el proceso global. Después los detalles los vamos completando. Pero volviendo a tu comentario respecto de Putin. Primero, sí, sin lugar a dudas, se ve como el zar de toda Rusia, esto no hay duda. Segundo, él se da cuenta, y creo que lo percibe claramente, que su debilidad no es militar, porque realmente tiene unas fuerzas armadas de calidad. No serán las mejores del mundo, pero tampoco son una cosa despreciable. Sí sabe que su punto flaco es su estructura económica y sus posibilidades de decir, yo, como zar de todas las Rusias, incido directamente en la economía mundial. Sin mí, la economía mundial va al desastre. Y fíjate, Karina, que es muy interesante esto porque lo podés comparar con sí. Y sí te puede decir, ajá, a ver, traten de hacer funcionar la economía mundial sin mí. Y vos vas a tener que agachar la cabeza y decir, se me complica. Sin embargo, con el camarada Putin es un poco, y pongo un matiz en esto, un poco, no digo totalmente, es un poco diferente en el sentido que la estructura socioeconómica de Rusia no es la de China y no tiene las fuerzas que tiene hoy la de China. De ahí creo yo que Putin se acerca a Xi Jinping. No porque le guste Xi Jinping,
No porque diga qué tipo lindo, me tiene fascinado, me voy a poner de novio con Xi Jinping. No, creo que es porque tiene una visión política donde dice, ¿sabe qué? A este auto tiene 3 ruedas, le falta una, tengo que ponerle una rueda. Y no me gusta esa rueda, sí, no te gusta, pero se la tenés que poner igual. Y es el acercamiento político a China. Falta un detalle y con esto termino. ¿Qué va a pasar si Putin se entusiasma mucho y se decide a usar la fuerza? La fuerza abiertamente. Por eso yo sigo pensando hoy, por lo menos, mañana capaz que tengo que corregirlo, pero hoy sigo pensando que el uso va a ser uso de Spetsnaz, de fuerzas especiales, con visibilidad relativamente baja. Creo, me puedo equivocar, pero digo, eso hay que tomarlo en cuenta en el sentido que no lo veo a Putin armando un enfrentamiento frontal con la OTAN si percibe que hay unidad en la OTAN y que la OTAN con Estados Unidos están dispuestas a decirle hasta acá llegaste. Si la percepción que él tiene, equivocada o no, es que la OTAN lo que va a hacer es jarabe de pico, es decir, bla, 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 pero en definitiva no va a hacer nada, entonces ese es el momento en que Putin se mueve. Creo que en ese sentido Putin de tonto no tiene un pelo, y creo que eso es lo que está en evaluación, me atrevo a decirte minuto a minuto, Karina. Es decir, si vos me decís, ¿y cómo va a ser en los próximos 10 minutos? No sé, te lo cuento dentro de 10 minutos. Ahora es así. Probablemente yo creo que hay una cosa que los historiadores llaman y que hoy vale la pena recordarla, lo que se denominó siempre en el estudio de la teoría histórica, del saber histórico, la aceleración del tiempo histórico. Si un momento estamos viviendo donde la aceleración del tiempo histórico es evidente, es acá. Es en el momento que estamos viviendo. Y se lo puedo ejemplificar desde lo más tonto hasta lo más sofisticado. Lo más tonto, si hace 30 años ustedes querían partir de Buenos Aires y llegar a Europa, y bueno, eso le costaba 10, 15 días. Hoy toman un vuelo directo y son 7 horas, 8 horas, depende del avión, y se terminó la historieta. Eso es la parte mínima técnica de la aceleración del tiempo histórico. ¿Y sabes en qué incide muchísimo, Karina, y tiene que ver con nuestros gobernantes? En los procesos de toma de decisión, donde antes para la toma de decisión vos tenías márgenes de tiempo que hoy son impensables porque se han reducido, como si lo miramos para atrás, de meses, semanas, incluso años para la toma de decisión, se han reducido a minutos, donde tenés minutos, donde adquiere además, y les juro que con esto termino, donde adquiere además un valor extra si estás preparado o no estás preparado. Porque si no estás preparado, no tenés tiempo de prepararte. Este es el valor que tiene en este momento el estudio de la historia. Perdónenme que pase el aviso, porque es el historiador el que ve la perspectiva histórica de un proceso y te puede decir, mire, este proceso viene así, 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 así. Parecería que va a seguir así. Muchas veces nuestros políticos en general tienen la perspectiva del minuto y la perspectiva del minuto hoy no alcanza por eso, por la aceleración del tiempo histórico. Perdonen que dé la lata. Sí, interesante el tema del tiempo histórico. Esta conversación tiene que continuar en otro programa porque está muy interesante. Cuando uno observa el caso de Ucrania y esa crisis que se viene acelerando, uno observa, por ejemplo, que los Estados Unidos buscan la provocación. Vemos los medios de comunicación, las acusaciones directas, indirectas, y la posición de la OTAN que no está unificada.
Cuando vimos el tema de la visita de Macron al señor Putin, nos dimos cuenta que Macron también tiene otros intereses. Y estamos hablando aquí, esto es una lucha de intereses. Ninguno de los dos bandos que están en el juego son santos, todo lo contrario. Cada quien tiene una agenda de intereses muy bien establecida. Cuando uno habla de Ucrania y habla de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, inmediatamente le viene a uno a la cabeza Burisma Holding. No nos podemos olvidar de eso. Y otros intereses que existen y aquella trama que no concluyó en ninguna investigación federal, pero que hay evidencias de sobra para pensar que hay un interés extra, aparte del geopolítico. Y cuando hablamos con los diplomáticos aquí en la ONU, hemos tenido entrevistas con mucha gente, ellos nos replantean algo que es muy importante y es el hecho de que esto debería resolverse desde el punto de vista de la diplomacia y la política, tomando en cuenta dos valores fundamentales. Rusia quiere que se le garantice su capacidad para asegurar su frontera. Ucrania quiere que se le garantice su soberanía sobre Rusia. Y eso es un tema que se puede llevar a una mesa y se puede resolver. Hay países en Europa, por ejemplo, Austria o Finlandia, Suecia, que no son parte de la OTAN. Son parte de la Comunidad Europea, pero no son de la OTAN. Entonces, ¿por qué Estados Unidos empuja desde el 2008 hasta la fecha que Ucrania entre a la OTAN, si puede permanecer allí, puesto que Suiza no pertenece a la OTAN y tampoco está peleando para eso, pero tiene su seguridad garantizada y su soberanía? ¿Por qué ese mismo concepto no se puede aplicar a Ucrania? ¿Por qué hay tantos intereses en juego? Y cuando uno escucha a Putin, en el fondo tú pues, no sabe quién es Putin, pero cuando él plantea el tema de la seguridad, él lo plantea con un concepto que muchas veces tiene la razón. Pero cuando escuchamos allá del otro lado, vemos que hay muchos intereses, y particularmente Alemania, que es un actor clave en este asunto, y bueno, ya vimos cómo Macron salió con las tablas en la cabeza. Así que este tema lo vamos a seguir discutiendo, pero hemos llegado a prácticamente, nos hemos comido la hora. Quiero agradecerte, Karina, muchas gracias por formar parte de Sin Filtro. Le quiero presentar, muchachos, todos, yo sé que hay muchas preguntas en el superchat, pero Karina es parte de Sin Filtro, es una periodista extraordinaria, y les anuncio que vamos a estar juntas en Sudamérica pronto. Karina. Gracias Maybor por la invitación, gracias Julio. Para mí un honor, encantada, se me pasó súper rápido y es verdad que quedaron muchos temas en el tintero, así que encantada para la próxima. Así es, bueno, aquí hay muchas preguntas que están haciendo, pero quiero que le aclaremos algo a Gilberto de Nóbrega, que dice, ni los chinos comunistas se atreven a decir bomba nuclear. Bueno, pero Putin dijo, lo dijo con ningún problema, dijo yo arraso, así de sencillo. Y eso puede darse. Y otra cosa es que volviendo al tema de la franja y la ruta, hay alguien aquí que creo que no le quedó claro. Obviamente es el Partido Comunista que está detrás de la franja y la ruta. ¿Quién más va a ser? Es el Partido Comunista. O sea, Xi Jinping y el Partido Comunista es el que tiene el poder y ellos expanden el tema económico, pero también el modelo comunista, el modelo autoritario que se vende como con muñequitos y dulces y unicornios para que la gente se los coma. Y si no, les recomiendo que vayan a los institutos Confucio, los revisen por ahí los materiales para que se den cuenta cómo son los chinos vendiendo candy. Julio. No, es difícil cerrarlo. Yo diría, nos debemos los tres profundizar la discusión, nos debemos profundizar el tema porque obviamente en estos minutos no lo vamos a cerrar. Son tantos los temas que hay para avanzar. Solamente una idea y con esto prometo que termino. Para mí hoy sigue siendo la guía el respeto por la libertad individual. Esto para mí es el paraguas que debe cubrir todo. Donde se respetan las libertades individuales, está todo bien y todo se puede hablar. Donde las libertades individuales quedan conculcadas por un Estado autoritario, sea del signo que fuere, ahí es donde están los problemas. Esta es la visión mía.
Muchas gracias, Julio. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado desde el Superchat. Sé que hay muchísimas preguntas. Les prometo que vamos a tomarnos el tiempo para darles respuesta. Quiero pedirles que por favor nos dejen muchos comentarios. Comenten. Si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Recuerden que para nosotros es muy importante tener el like y ustedes que nos apoyen para que esta gente que está aquí no nos cierre la boca. Bueno, nosotros no nos vamos, Karina, a dejar cerrar la boca, ¿verdad? Solamente tenemos que buscar otras vías, ¿no? La gran pregunta, y quiero, porque la audiencia está preguntando, ajá, y entonces, ¿Suramérica comunista? Bueno, ya creo que somos, ¿no? ¿Ok? Pero ¿hay alguna salida? Yo creo que estamos atrasados. Yo creo que estamos muy atrasados y esto fue planteado con mucha inteligencia, con mucho, si se quiere, dinero, tiempo, y es muy difícil porque eso es una cuestión híbrida que no es fácil hacerle frente, Si me pero permitís, Baybor, quería decir algo de lo que estás diciendo. claro, adelante. ¿Qué va a pasar con América? Si va a ser comunista, si ya cayó, si no hay esperanza, si sí la hay. Estamos en una situación muy compleja, enormemente compleja, desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico. Tenemos un mal diagnóstico sobre lo que está pasando, estamos leyendo, lo dijeron ustedes muy bien antes, estamos leyendo con categorías de hace 20, 30 años, procesos moleculares, procesos que van en distintos tableros. Estamos jugando en un tablero de ajedrez y en realidad es un tablero que son muchos tableros, con muchos jugadores, con muchos intereses. Entonces tenemos un mal diagnóstico y estamos en consecuencia con una mala estrategia. ¿Qué es lo que puede pasar? Como decía Julio, nadie sabe, es imposible, la historia tiene eso de apasionante y andás a ver. Pero sí podemos saber que venimos perdiendo terreno. Así es, venimos perdiendo terreno, pero lo importante es que toda la gente que nos está escuchando está despertando, están despiertos y la idea es que cada vez despierten más para que entiendan qué es lo que viene y nos organicemos a ver cómo podemos trabajarlo. Antes de irnos, vamos a recordarles que Sin Filtros forma parte de los embajadores de la Red de Apoyo Canino, que tiene programas maravillosos en Venezuela. Vámonos con su mensaje. Adelante, muchachos. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas. Así es, juntos salvamos vidas. Los invito a que pasen por la descripción de este video para que vean la página web de la RAC, vayan, consulten, busquen información. Ellos tienen unos programas maravillosos que nos pueden ayudar a salvar vidas. Así que están cordialmente invitados. Allí tienen la página web de la RAC, de la Red de Apoyo Canino. Y ahora sí nos despedimos hasta la próxima emisión. Y bueno, yo no quiero cerrar este programa con una nota pesimista, sino todo lo contrario, con una nota de que vamos a poder, ¿ok? Así es que vamos a alejarnos de la oscuridad, ¿les parece? Mil gracias, Karina, mil gracias, Julio, y mil gracias a todos los moderadores. Quiero que nos dejen los mensajes ahora porque vamos a escuchar y nos despedimos de esta emisión con nuestro artista Juan Medici. Adelante.
La revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente, dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Van reclutando a vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja. Venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para hacerlos millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y ves a los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos, ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. Y aquellos jóvenes que ya han crecido hoy son más pobres de lo que un día fueron, y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad.